Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre informativo e informándoles algo muy importante. Y vamos a hablar de Battlefield Mobile, Apex Legends Mobile y lo que tiene planeado Electronic Arts para este poderoso mes, porque pinta que este va a ser el mes de Electronic Arts con sus juegos móviles, así que vamos a ver qué es lo más importante. Bueno, como siempre, deja tu poderoso like, apoya a la muerte, comenta qué tal te parece y si te gusta que te traiga este tipo de noticias de juegos móviles que, bueno, pintan a ser AAA y además de ello, pues informándoles para que estén al tanto de todo este tipo de contenido, como siempre. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, el día de ayer se hizo una conferencia de Electronic Arts, básicamente hablando sobre la ganancia y también una que otras preguntitas se les hicieron, entre ellos Apex Legends Mobile y Battlefield Mobile. Vamos a hablar de los dos puntos a favor. Battlefield Mobile, completamente, como ustedes saben, vimos las primeras alfa hace ya su tiempito y pues no terminó siendo lo que muchas personas esperaban. Yo, a mi pensamiento, en mi vasta y remota pensar en mi mente, dije, bueno, es una alfa, no me importa, esto puede que lo pulan siempre en una alfa, no se ve igual. No sé si alguna vez han visto cómo se ven las alfas de Call of Duty, estoy hablando de los juegos de PC y de consola, y pues al final resulta ser muy diferente a lo que luego plasman en las betas y luego al juego final, así que bueno, son cositas que pueden pasar. Ahora, ¿qué pasa con Battlefield Mobile? Battlefield Mobile se ha confirmado completamente como una beta cerrada, que pues ni tan cerrada va a ser porque ustedes saben de que siempre les traigo la APK por si logran descargarla y entrar con los servidores para que prueben y digan, bueno, qué tal me parece el juego y demás cositas. Bueno, en fin, a finales de este mes de febrero tendremos lo que es la primera beta, sí, porque la pasada fue alfa, la primera beta oficial de Battlefield Mobile, que va a ser cerrada y cuando obviamente se filtren lo que son los links o la APK o los datos web para poder jugarlo, pues se va a hacer tal cual, sin problema alguno. Ahora, me van a decir de esto, pero es que este juego estaba en alfa, los gráficos ni siquiera lo estaban en alto, estaban en medio, se miraba todo pixeleado. Puede que sí, pero recuerden que un alfa era para probar tanto motor gráfico, demás cositas de la vida. Además de ello, dijeron que Battlefield Mobile iban a reestructurar completamente muchas cosas y muchos aspectos, de que para eso habían lanzado el alfa, para preguntar o observar incluso qué es lo que miraban de malo en el juego y qué es lo que no miraban de bueno, básicamente hablando conforme al Battlefield Mobile. Nosotros lo jugamos, lo traímos al canal y lo que pensé fue completamente cierto. El juego se ve bien, estoy entendiendo a qué momento quiere llevar Battlefield Mobile. Lo quiere llevar tanto a un tipo Battlefield 3 o un Battlefield 4 y con algunas movilidades y destrucción en el mapa, que está perfecto, cosa que no cualquier juego lo puede hacer hoy en día. ¿Qué es lo que sí merece? Un mejor motor gráfico. Tienen que calibrar los gráficos actualmente. A nivel de software y hardware lo tienen que optimizar, porque recuerden que Battlefield Mobile son peleas a gran escala. Bazar se mira muy bien, así que no está mal. Yo digo que básicamente lo único que deben pulir son los gráficos. Luego de ello el juego va a estar perfecto, porque creo que fue la única pega que tuvo de que se mirara gráficos de cartón. Pero bueno, al fin y al cabo era un alfa, así que se la perdonamos a lo que es Battlefield Mobile. Ok, ahora vamos a pasar con lo que es Apex Legends Mobile. Apex Legends Mobile ha salido el soft launch y el pre-registro en países como México, Argentina, Colombia, Perú, Malasia, Filipinas, etc. Ustedes solo les va a importar LATAM. A ver, si no eres de esos países, yo comenté actualmente de que vas a necesitar un VPN para preregistrarte y una cuenta de esos países para poder registrarte. Y que pues cuando ya el juego se ha lanzado, estamos hablando de Apex, que ha pasado, y esto lo comentaron en la conferencia de Electronic Arts el día de ayer, el lanzamiento del soft launch es muy pronto. Ahora, todo el mundo, todo apunta, han especulado de que sea en esta semana. ¿Por qué? Porque el lanzamiento de Apex Legends Mobile en 2019 fue el 5 de febrero. Y estamos a 2, así que todo apunta a que pueda que sea en esta semana o la próxima semana el lanzamiento de los servidores, la actualización del juego y que ya empiecen con lo que es el primer pase de batalla y más cositas de la vida con el soft launch. Así que yo les recomiendo estar al tanto de ello. Si quieres jugar desde antes, utilizar VPN, tener una cuenta tal cual, en serio te lo recomiendo, por si quieres ir un poquito más adelantado para que te vayas acostumbrando un poco a los controles y demás cositas. No es nada complicado utilizar un VPN y demás. Ahora, los requisitos de este juego todo apunta a que sean requisitos estilo Call of Duty o por ahí andan las cosas. O sea, básicamente los requisitos van a ser al estilo de Call of Duty de viaje, se nota. Además de que el motor gráfico de Apex puede que apunte muchísimo con Respawn y Lightspeed en cuanto a estudios. Así que teniendo en cuenta ello, pues todo apunta a que va a ser un grandioso juego.
Así que la fecha de lanzamiento del soft launch, o sea, será en esta semana o la próxima. No se sabe exactamente cuál día, pero sí en esta o la otra ya tendríamos que poder jugar completamente el Apex sin ningún problema, para que lo tengan entendido y para que lo sepan. Ahora, ¿qué pasará con las demás regiones? Bueno, por si no quieres utilizar VPN o no lo quieres instalar de esta manera, para la otra gente que pues no va a estar en el soft launch, porque así siempre pasa, así pasó con Clash Royale, así pasó con Brawl Stars, así pasó con Call of Duty Mobile, así pasó incluso con el PUBG Mobile en su día. El que quiere jugarlo desde antes, pues bueno, lo típico, tiene que descargar el APK y los datos OV desde antes, desde otra aplicación o cualquier link de descarga oficial que hayan obviamente sacado los propios datos del juego. Ya, eso es todo. Y pues yo cuando mi persona, en dado caso cuando los servidores estén activados, yo le voy a traer lo que son los links de descarga para que lo descarguen. Les diré cómo y cuál es el VPN más confiable. Sencillamente es lo mejor que puedo hacer para la gente que pues no lo puede descargar tranquilamente desde los países que tienen el preregistro. Yo por eso recomiendo completamente de que vayan al preregistro, porque en cuanto ya se pueda instalar, les va a dejar instalar. ¿Por qué a otras personas les deja instalar? Porque esas son las personas que estuvimos en la última beta. Y pues obviamente ya nos deja instalar el juego, ya para tener lista el espacio, que pues básicamente lo único que nos va a lanzar la Play Store va a ser una actualización tal cual. Ahora, ¿qué pasa con la de iOS? Para iOS no hay soft launch, así que todo intuyo a de que va a salir en versión global, o sea, tal cual. ¿Cuándo se espera que salga lo que es la versión global? Para el 31 de mayo. Tal vez antes, pero se sabe completamente la fecha exacta, que es 31 de mayo, estará saliendo Apex Legends Mobile global. Pero como nosotros somos unos viciados y queremos jugar desde antes, queremos jugar el soft launch en esta semana y la siguiente semana hasta que llegue el lanzamiento global. ¿Qué pasa en el soft launch? En el soft launch ya no se te va a reiniciar tu progreso, va a haber un paso de batalla, va a haber compras dentro de la aplicación, lo típico. Así que para que estén al tanto y a la espera de todo lo que va a salir en el juego dentro de poco. Bueno, creo que hemos hablado sobre los puntos perfectos, la salida de la beta de Battlefield Mobile, la salida del soft launch de Apex Legends Mobile, posiblemente nuevas regiones y demás cositas, VPN y método de instalación del juego. Así que creo que he dejado completamente detallado todo esto en el video de hoy. Bueno, si te ha gustado este pedazo de video, déjamelo saber, lo apoyarías demasiado, ayuda mucho, créame, con tu like, compartiéndolo, diciendo o comentando qué tal te parece, si Apex crees que lo vas a jugar o no lo vas a jugar. En mi caso sí lo voy a jugar y lo voy a jugar muchísimo. Lo voy a jugar con mis panas, lo voy a jugar con suscriptores, lo vamos a jugar en directo. Creo que es un juego muy divertido para estar jugando en directo también con suscriptores y demás personas. La verdad es que me emociona mucho, además de un pase de batalla, recompensa y muchas cosas más. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo. Soy Dexter32, 14 me los acompañe. Adiós.